noches, familia. Bienvenidos. Gracias por sintonizar a un programa importante. Como todos, con nuestros contenidos siempre tratamos de arrojar luz sobre diferentes temas, tratar de llevar información veraz y muchas otras cosas. Pero cuando digo importante, en el día de hoy, especialmente importante. Ustedes escucharon a Edwin hablar de que teníamos un testimonio y ustedes dirán, bueno, uno más. Hemos escuchado testimonios de decenas y decenas de sobrevivientes que pasaron horas atrapados en los escombros. Pero este testimonio tiene que ver con ese primer testimonio que salió en televisión, que fue aquí en Esta Noche María Cela, el mismo día de la tragedia, 8 de abril. Un ingeniero que ustedes recuerdan relató lo que había vivido y se había pasado el día entero en las obras. Pues bien, este ingeniero también fue testigo de lo que le pasó a esta persona. Y esta persona que viene en el día de hoy tiene mucho que ver con una información que ha salido hoy y ayer en la noche en los medios de comunicación sobre un testigo clave. Por eso quiero que se queden aquí y escuchen bien este testimonio, porque ustedes saben que desde el lunes estábamos esperando el informe que ya hoy fue entregado. Así es que vamos a saludar a nuestras compañeras. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches y buenas noches a toda nuestra audiencia. Hay una gran verdad. En el día de hoy vamos a decir que se ha actualizado información sobre el caso Yetse. Entre anoche y hoy se ha dado mucha información. Algunas ya se han aclarado, han sido desmentidas por fuentes relacionadas a la investigación y otras que todavía estamos en espera de saber un poco más de ella. Ya Maricela hablaba de la confirmación de la entrega del informe por parte de ONESBI. No sabemos qué va a pasar, está en manos de la Procuraduría. Si se dará a conocer o no, lo dudo, porque generalmente esto es parte de un proceso de investigación que no se ventila públicamente, pero vamos a esperar a ver qué hace el Ministerio Público con esta información. Y número dos, otra información que circuló mucho en el día de hoy, y con esto voy a dar paso a Diana, fue de que se había entrevistado al menos 5 veces ya, se había interrogado en la Procuraduría al señor Antonio Espaillat, y esto fue desmentido categóricamente por fuentes de la investigación, de que no ha sido interrogado ni una sola vez durante este proceso, pero que tampoco hace falta en esta etapa. Eso sí fue señalado. Esa frase es importante No hace porque falta. uno lo escucha y uno dice, qué barbaridad. ¿Cómo va a ser? Exacto. Lo que han dicho, y se lo han dicho a mi compañera, porque claro, uno llama a sus fuentes. Yo llamé al ingeniero Madera cuando me enteré, a Reyes Madera, que había sido entregado ya en el día de hoy, como él mismo había dicho anteriormente, y estábamos esperándolo desde el lunes. Si ustedes recuerdan que el lunes salió este otro informe de un ingeniero que dice que llegó a unas conclusiones por observación y por informaciones, pero eran unas conclusiones que descartaban que la causa del desplome del techo de Jet pudo haber sido evitada. Entonces ese informe manipulado no correspondía, y nosotros lo dijimos aquí, no correspondía a la oficial. Hoy, cuando supe que ya estaba entregado, llamé al ingeniero y él me refirió a la Procuraduría. Él no puede dar ningún detalle, lo tiene que hacer, como dice mi compañera, el PEPCA. Sí, y la Procuraduría también está muy hermética con esa información y no va a dar detalles tampoco de la investigación en esta etapa del proceso. Ya cuando sea de público, usted sabe, cuando ya se somete, por ejemplo, una medida de coerción, si competiera en este caso, pues ahí ya se conocen más informaciones. Pero en esta etapa no hay ninguna información que esté emitiéndose desde el Ministerio Público ahora mismo. Diana, buenas noches. Sí, buenas noches, Nairobi. Y mira, en este y en la mayoría de los casos que investiga el Ministerio Público, muchas veces el principal sospechoso es el último en ser interrogado, porque primero se reúnen absolutamente todas las pruebas y luego lo último que se hace con todas las pruebas en la mano es interrogar al principal imputado, si es que el Ministerio Público lo va a someter. Eso ya tendremos que verlo. Pero en el día, entre anoche y hoy, ha circulado también otra información que es importante, puede ser clave en este caso, y es el testimonio de uno de los empleados del Jet Set, el que era el encargado de la logística, ha dicho su abogado Gregory Adames, quien, según su abogado, había advertido al señor Espaillat de la situación del techo
y quien además le había pedido, según su abogado, que se suspendiera la fiesta de esa noche. Dice su abogado que ellos entregaron a la Procuraduría información de esas conversaciones entre su representado y el señor Espaillat y que ahora se va a hacer un peritaje al teléfono de ese empleado del Jet Set. Gregory Adames. Ya ustedes han escuchado, Gregory Adames. han leído su nombre en la prensa en el día de ayer, en el día de hoy, según fuentes, porque no están hablando del expediente y eso hay que aclararlo. Hay fuentes, están los abogados que dan información y sobre todo después de lo que salió el lunes, pues era pertinente quizás que se diera esta información. Y precisamente mi invitado, nuestro invitado, en este momento, y ya ayer lo habíamos contactado antes de que saliera toda esta información en la noche, es amigo de Gregory Adames. Y fue precisamente Gregory Adames quien lo socorrió cuando le cayó un pedazo del plafón en el hombro, causándole una pequeña herida y un moratón. Él perdió en esta tragedia a su esposa, madre de sus 3 hijos de 7, 11 y 13 años, una mujer extraordinaria como él la define, abogada, él también abogado, y estuvo 7 horas bajo los escombros viviendo el peor de los infiernos. Vamos a darle la bienvenida a Remberto Durán. Gracias, Remberto, por estar con nosotros, que viene caminando con dificultad porque precisamente una varilla se le clavó en el tobillo. Cuidadito Buenas ahí, noches. Remberto. Gracias, Remberto. Un honor, Remberto. Bueno, ahí tiene su vasito de agua. Remberto no es la primera vez que sobrevive a la muerte. En el pasado, Remberto padeció de cáncer y por eso necesita beber agua constantemente. Es bueno que ustedes lo sepan porque él lo va a hacer. Remberto, usted llegó ese día que queda marcado en la historia y de los peores momentos que ha vivido la sociedad dominicana, sino el peor de todos, a las 11 menos cuarto. Buenas noches. No tenemos audio de Remberto. No estamos escuchando bien a Remberto. Por favor, si nos pueden cerrar esa puerta también, es importante. Bueno, mientras tanto, estaba diciendo que llegó acompañado de un amigo y de su esposa también, a las 10:45, 11 menos cuarto de la noche. Perdón, Remberto, use el micrófono. Gracias. Llegamos a las 10:45 de la noche. Gregory, que era el que siempre nos atendía. Gregory Adames. Adames, que era el encargado de logística, pero éramos amigos de toda la vida, o somos. Nos guardó la mesa lista y cuando hicimos el brindis, a las 11 de la noche, más o menos 15 minutos luego, yo le digo a mi esposa que voy al baño. Antes que me continúe en la historia, ¿en qué lugar estaba esa mesa? Nosotros estábamos en VIP de la tarima hacia la pista de baile a la derecha, a 3 mesas de la tarima. Muy cerca. Muy cerca de la tarima. Entonces, cuando le digo a mi esposa que voy al baño, esa noche yo sobreviví 2 veces a la tragedia. Porque cuando voy al baño, camino al baño, antes de llegar a la pista de baile, se desprende un escombro de aproximadamente 18 pulgadas de largo, muy grande, y me rozó y me cayó en el hombro, quebrándome de lado. Que por poco caigo al suelo. Automáticamente Gregory y 2 seguridad me auxilian y me llevan al baño para quitarme la camisa. ¿Qué fue lo que le cayó? Perdón que interrumpa de nuevo, pero es importante que la gente sepa qué fue lo que le cayó, qué fue lo que usted vio. ¿Es un pedazo de plafón de yeso? ¿Era duro, que se partió cuando cayó? Para describirlo, porque se puede confundir. Mucha gente ha pensado, pues pudo caer techo. El plafón estaba debajo del techo. Era un plafón, pero como cubierto de cemento, de una mezcla, porque se desboronó y quedaron como pedazos de bloque en el suelo.
cuando me llevan al baño, que me quitan la camisa, yo tengo una herida y todo el hombro con hematoma morado. Ellos insisten en que si yo quería ir al médico, que me llevaran a emergencia, yo, como tenía una herida que no era tan grande, pero muy morada, le dije, no, no es preciso que me lleven al médico, pero vamos a darle gracias a Dios, porque si ese escombro, en vez de caerme en el hombro, me cae en la cabeza, en este lugar no hay fiesta, sino un velorio, porque me iba a matar, literalmente. Entonces eso parece que inquietó mucho a Gregory. Y cuando salimos del baño, nos dirigimos a ver de dónde había caído el escombro. ¿Qué hora era? Ya eran las 11:05, 11:10. No había empezado todavía la fiesta. No había empezado la fiesta. ¿Y cómo lucía el área de donde cayó esa parte que ustedes fueron a verla? Gregory y yo observamos arriba y la seguridad, vimos que esa parte parece que estaba humedecida y había una ligera distorsión del techo. Que eso fue lo que inquieta Del a plafón. Del techo. El techo, que es el plafón, pero hay una diferencia entre el concreto, o sea, entre la torta, entre el vaciado del techo de hormigón y luego lo que se pone debajo entre el techo y el público. Sí. O sea, vamos a ver, es una distancia para dejar los aparatos de aire acondicionado y esos son los que condensan y botan agua y por eso había Lo que vimos fue donde se desprende el escombro, quedó el hueco, que es del plafón, y ve esta otra parte, quedó Desnivelada. Desnivelada, exactamente. Entonces eso parece que inquieta a Gregory y yo me voy a la mesa, pero luego... Él ahí no le dice nada. No me dice nada. Pero luego sí le dijo algo. Después del evento, que pasó todo, que yo le digo, Gregory, pero debimos ver, yo incluso le comenté a la esposa lo que me pasó, pero como nosotros teníamos seguridad en el YC, porque íbamos habitualmente, íbamos al YC, era porque YC, más que una discoteca, es un club de amigos, donde acudíamos muchos amigos. De la muerte que hay ahí, el 80% somos socios del YC. Somos habituales dentro de... Clientes frecuentes, sí. Frecuentes. Incluso siempre quien reservaba todo era Gregory. Yo le digo a Gregory, luego digo, Gregory, pero debiste... Me dice, no, yo intenté. Debiste advertir. Advertí. ¿Y qué le dijo? No, yo intenté por más de media hora, insistí en que esa fiesta se suspendiera, porque él parece que entendió. Como yo le dije, si me cae en la cabeza es un velorio, era lo mejor, y como vio el techo como estaba, a lo mejor pensó, si el techo se sigue desprendiendo, como le cayó a Remberto en el hombro, le puede caer a otra persona en la cabeza y habrá una muerte. Remberto, Claro, Remberto, ¿cuánto tiempo pasó desde que a usted le cayó el escombro en el hombro hasta el momento de la tragedia que se desploma todo el techo? Más o menos. Alrededor de una hora, 20 minutos. ¿A qué hora empezó Rudy exactamente Dios a mío. tocar? Me encontré extraño porque las fiestas del YC generalmente comienzan 12:05, 12:10 de la noche. La fiesta de Ruby se adelantó, comenzó 11:20, 11:30, más temprano de lo habitual. Cuando usted dijo que Gregory le refirió que duró como media hora intentando disuadirlo de que se realizara la fiesta, ¿a quién? ¿Le hizo saber a quién, con quién conversó para decirle que no se hiciera? Me dijo que habló con la administración específicamente, con la hermana de don Antonio, porque Antonio no estaba Estaba en parece en el Estados país. Unidos. Habló parece con la hermana para que ¿Y qué le retrasara. dijo la hermana a Gregory? No, solamente él me dijo a mí que trató de impedir que se celebrara la actividad por la situación del techo, tal y como aparecen hoy en los diarios. Él me comentó eso a raíz después de la tragedia. Y le llegó a decir, porque hoy Noticias SIN también dice
que vamos a hablar de ese interrogatorio que le hicieron a él y que le hicieron a usted Sí. en la Procuraduría, que fue hace 3 semanas. Sí. 3 semanas. Y fue después de una participación suya en un programa, el único programa al que usted ha ido en YouTube. Sí. Y precisamente después fue que los interrogaron a ambos. Pero hoy aparece la información de que cuando él sale, porque él se salvó y ahora usted lo va a explicar, él llamó a don Antonio Espaillat y le dijo, le dije que se iba a caer. ¿Le llegó a comentar eso? No, él me comentó que trató de persuadir a la hermana de que no se hiciera la fiesta, pero no, No que había hablado con no el que había señor hablado Espaillat. con Espaillat, sino que habló esa noche con la administración para impedir, porque él conocía ya la situación del techo y él tenía temor de que se siguiera desprendiendo, no como se desprendió total, sino por parte. Los paneles. Los paneles. Los paneles que son los de plafón de 2x2. Perfecto. 2 pies por 2 pies de yeso grueso pintado de negro. Eso es, y esa información, porque ingenieros que estaban ahí me dieron esta información y que vivieron esta tragedia y que la pudieron sobrevivir. Y otra información importante que a propósito cabe, si después que le cayó la pieza a usted, entonces cayó otra pieza tiempo después, que yo no sé si usted se dio cuenta, porque fue poquito antes de que todo se desplomara, y cayó uno completo sobre una mesa que la partió, pero ya estas personas que fueron testigos de esto habían hablado precisamente con la hermana de don Antonio Espaillat y con su esposo, y él le había dicho que este sitio se iba a cerrar después de esta fiesta para remodelarlo durante 2 meses. Esa información no ha salido, la dijimos hace un tiempo aquí en el programa y hoy volví a confirmarla porque es importante que ellos estaban conscientes de que tenían que cerrar el lugar, pero en ese momento no temperaron al pedido desesperado de quien realmente conocía más Sí, porque el sitio. ¿Qué pasó después? por eso yo, en la entrevista que me hicieron, yo noté que un testigo clave como Gregory, que era la persona que conocía realmente el YC, que era el que hacía la logística del YC, que organizaba el escenario, que organizaba la mesa, no había sido llamado por ninguna autoridad. Por eso yo lo resalté en ese programa, que él era el testigo clave realmente, que conocía lo que pasó en ese lugar. ¿Dónde está ese testigo clave ahora? Bueno, él no está No está disponible. no está disponible, tiene un perfil bajo porque incluso él no se siente seguro realmente. No se siente seguro. Sí. ¿Cómo después de la entrevista se contactan con usted para recoger toda la información por parte del Ministerio Público? ¿Y cómo fue? Me llaman a la Procuraduría, donde yo acudí, y ahí es que le doy la información de Gregory. También ahí que contactan con Gregory y llaman a Gregory y le dimos la información que realmente vivimos en esa noche, una noche la cual nunca voy a poder olvidar porque fue demasiado terrible. Usted perdió a alguien muy importante, Yo perdí, a su compañera de sí, vida. perdí a la esposa mía. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó después? No, ya ella Después que usted se vuelve y se sentó en la mesa. nos pasó 1 hora y algo, entonces ahí después que comenzó la fiesta, alrededor de unos 7, 8 temas De Ruby. de Ruby, cuando viene el desplome, que fue aproximadamente 20 segundos, eso no dio tiempo a nada. Cuando yo quise agarrar a mi esposa, que la agarré, vino la columna y la atrapó. Una viga. Una viga, y la atrapó. A mí me atrapó, yo quedé totalmente debajo del escombro, totalmente, no me podía mover, no podía hablar porque me metió una varilla en la cabeza Dios. y tenía la barbilla en el pecho y la viga de este lado, posición feto, no me podía mover ni hablar
Acérquese el micrófono. Solamente oía los murmullos, que era terrible, de la persona, gritaban, auxilio, no me dejen morir, me muero, sáquenme de aquí, no aguanto. Y atrapado así, yo estaba al lado de Felito Music, que lo oía llorar, que murió también en la tragedia, y parece que la sangre, yo nada más sentía mi cuerpo nadando en sangre, rodaba la sangre. Yo, como tú ves, yo no puedo salivar por la situación de salud que tenía que morderme los labios y la lengua para que la sangre lubricara mi boca. Y más con y yo poder aguantar ahí. Hasta el otro día que, sacando a Felito, descubrieron que yo pude sacar una mano. Sí. Pude sacar una mano y el bombero que estaba recuperando a Felito dijo, hay otro vivo ahí. Y era yo. Hay algo importante y nosotros tenemos eso en el informe de Alicia Ortega porque las horas son importantes. Aquí se dio una información anoche extraoficial en el Listín Diario y de hecho el periodista es alguien que siempre ha cubierto la fuente de la Procuraduría, donde el periodista decía que él había advertido, Gregory, a don Antonio Espaillat tiempo antes de que no debía hacerse esa fiesta, de que se podía desplomar el techo, etcétera, que eso estaba en los teléfonos, en los videos. Eso todavía hay que confirmarlo y ya lo veremos en el expediente. No lo podemos dar por bueno y válido hasta que no lo digan oficialmente los encargados de la investigación. Pero usted nos dice que esa misma noche sí lo hizo y hubo tiempo de haber sacado a la gente, porque el tiempo es importante. No es lo mismo que el plafón hubiera caído ahora y que 5 minutos después se hubiera derrumbado todo el techo, que el plafón cayó a las 11. Y tenemos el testimonio de la señora dentro del informe de Alicia Ortega, una de las jaineras precisamente, que decía que había visto lo que pasó y menciona la hora. Vamos a escucharlo. Ya como menos de 20 minutos en la discoteca, cayó un fragmento. Le eran alrededor de las 11 de la noche. Cayó un fragmento grande, le cayó al señor que iba delante de mí en el hombro. El señor le explica a un seguridad que le dio en el hombro y se ven los escombros cuando solamente buscaron una pala y una escoba. Precisamente corroborando lo que él nos acaba de decir. Y si el desplome ocurre a la 1 menos cuarto, aproximadamente, entre 1 menos cuarto... Sí, 12:45. 12:45, estamos hablando de 1 hora y 45 minutos. ¿Qué hubo tiempo de más? Hubo tiempo de haber sacado, porque así como le cayó a usted en el hombro, le pudo haber caído otro pedazo a alguien en la cabeza y haber ocurrido una desgracia. Aunque no necesariamente estamos diciendo que sabía ninguna de las personas, ni siquiera Gregory, que podía derrumbarse el techo que estaba por encima, que ya eso era otras palabras mayores. Yo precisamente nunca lo imaginé que se podía desplomar el techo completo. Sí, yo hubiera ido. Decidí quedarme porque yo tenía seguridad en el lugar. Yo iba a ese lugar como iban muchas personas porque confiábamos en ese lugar, porque nunca pensamos que eso podía suceder. A propósito de esa frecuencia con la que usted iba, había notado en visitas anteriores lo que muchas personas han dicho, que siempre veían que fallaba un plafón, que lo estaban limpiando, que si caían restos de esos plafones. ¿Usted llegó a ver eso en alguna de esas visitas previas? No, yo iba generalmente por lo menos 2 veces al mes y yo nunca, solamente eso que me ocurrió esa noche. O sea que ese día Don Remberto. Diana. Sí. Don Remberto, usted se querelló, usted está accionando en justicia. Sí, nosotros estamos preparando el expediente, un expediente donde estamos haciendo todas las investigaciones del lugar y pensamos el lunes próximo presentar querella, tanto penal como civil. Tanto penal como civil. Sí. ¿Usted ha recibido la visita de personas de Supérate, del Estado, de las ayudas? ¿Ha recibido algún tipo de ayuda? No, me han visitado alrededor de 4 veces para preguntarme, para prometerme,
me han preguntado qué yo necesito. Yo lo único que le he dicho, que lo que necesito en estos momentos es ayuda profesional para mis 3 hijos menores de 7, 11 y 13 años que todavía no acaban de asimilar el duelo, que no es terrible, es horrible. Eso tú tienes que vivirlo para saber lo que tú puedes pasar con unos hijos que son apegados total a su madre, una madre dedicada completamente a ellos, que viajaba con ellos, que todos los fines de semana era para ellos, su tarea, al colegio. Entonces ellos todavía no han asimilado la pérdida de su madre. Ellos quedaron de ayudarme con un psicólogo y todavía nunca llega. Eso fue 2, 3 semanas después de la tragedia, ellos más nunca han vuelto. Pero estoy viviendo un duelo que no se lo deseo a nadie, que tú tienes que vivirlo para tú poder saber qué significa eso. La niña pequeña todavía, de 7 años, me dice, papi, pero mi mami no está subiendo estado en el WhatsApp. El día pasado llega un vehículo blanco, como la jipeta de su madre, y ella sale corriendo donde mí. Papi, estoy feliz, qué alegría tengo. Que tengo la mejor noticia del mundo. Dime, mami, ¿qué pasó? Ya mami llegó, está en la marquesina. Entonces yo decirle que no, eso te rompe el alma, porque es una situación tan difícil. Mi hijo de 13 años, que es zurdo y estaba en la pelota, y lo estaban observando, a partir de la tragedia, él más nunca ha querido volver al play. Está cabizbajo y es una situación muy lamentable que yo no se la deseo a nadie y hay que vivirla. Es muy difícil. Para cerrar, yo quiero mencionar otra cosa. Al señor Gregory Adames hay que cuidarlo. Yo creo que sí, porque realmente, aunque te quiero decir que estuve en la Procuraduría y confío en la investigación que está haciendo el Ministerio Público, porque este es un caso muy complicado, de un expediente muy largo, y yo creo que hay que esperar el informe que se está esperando, que viene. No, ya lo entregaron hoy. Bueno, magnífico. Y con el informe y los testimonios que tiene la Procuraduría, yo entiendo que entonces el imputado hay más que pruebas suficientes para poder ir contra él. O sea, yo creo que el tiempo que se ha tomado la Procuradora ha sido necesario, aunque haya sido altamente criticado. Yo entiendo que ha sido lo más prudente y yo creo que debe hacerse algo donde no se falle, porque esto es una tragedia que no puede quedar impune, que tanta muerte, que tanto dolor, sobre todo, tanto dolor, no de los muertos, porque los muertos ya no sufren, pero de los que quedan vivos, de esos niños huérfanos, de la situación que estamos viviendo en los hogares, el caso de la esposa mía. Sus padres Sí, también. que sus padres, su madre es ciega y su papá le acaba de dar un ACV que está paralítico, está inválido y que dependían de ella 100%. Así hay muchas familias como la mía que están sufriendo esta tragedia. Entonces ese tipo de cosas no puede ni debe quedar impune. Hay que hacer justicia. Y no va a quedar. Y no va a quedar impune. Eso no puede ser. Estoy segura. Nosotras confiamos en esa Procuraduría y en el caso del señor Gregory Adames, que es un testigo clave porque es la persona que mejor conocía ese lugar y su testimonio sobre los avisos son clave para el tema de la negligencia, porque puede haber una negligencia inconsciente y una consciente, a sabiendas. Entonces, ya veremos los detalles de ese testimonio cuando todo esto se dé a conocer, pero es importante que él esté bien y que pueda testificar el día del juicio o cuando se inicie este juicio que tomará su tiempo. Gracias, Remberto, por haber venido. Espero que mejore su pierna, que con el tiempo también vaya mejorando su dolor profundo y que sus niños encuentren la ayuda psicológica que tan necesaria es y que se está proveyendo. Yo le di ya una información que sería importante que ellos accedieran a ella y usted también. Gracias. Porque usted está cargando
muy pesado. Muy pesado, así es. Muy pesado. Así es. Y por eso decimos, es el trauma de las 7 horas, es el trauma de haber perdido a su mujer, son muchos traumas juntos para muchas personas. Así es. Gracias por haber estado. Gracias, Romero. Gracias a ti por la oportunidad de poder desahogarme y buscar justicia, no para mí, sino para tantas víctimas. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.